Hola, mi nombre es Blanca Estela Godínez, soy de Ocotlán, Jalisco, México. Estoy casada con mi esposo Arnoldo Martínez y tenemos un niño de 13 años. Actualmente vivimos en la ciudad de Chicago. Este, y bueno, ¿quién soy yo y por qué voy a hablar sobre este tema de cómo hacer oración y cómo entrar a la presencia de Dios? Muy bien, bueno, yo soy una persona que desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, yo entro en la presencia de Dios, es decir, yo hago oración y no solamente la oración vocal que le agradezco a mi madre que me enseñó mucho a rezar el rosario, ella ama el rosario y que me enseñó pues a asistir a misa, a acercarme a Dios, pero yo creo que de manera natural, porque desde que yo tengo uso de razón, yo me subía al techo de mi casa, allá en la azotea, y allá yo me ponía a hablar con Dios, así con mis palabras de niña y con con mi ser niña, o sea, eh, con mis diálogos de niña hablaba con Dios y ahora de grande me sorprende que pues que sin que nadie me enseñara, yo entablaba contacto con Dios y Él me manifestaba diferentes cosas y me llegó a revelar algunas cosas que pasaron en el futuro. Entonces, ah, bueno, a eso se debe que yo les quiero compartir hoy cómo entrar en la presencia de Dios. Algunas personas me lo han preguntado y con mucho gusto yo les voy a compartir, aunque no es muy sencillo porque pues es algo como muy íntimo, muy personal y como un poco difícil de describir, pero yo les voy a compartir cómo es que yo hago. Bueno, primero tenemos que tener un lugar especial para hacer oración, que sea siempre el mismo. Tú puedes poner un altarcito en un rinconcito donde tú quieras, donde te puedes sentir a lo mejor más cómoda o cómodo, eh, o poder entrar como en un momento íntimo donde no te van a interrumpir, no sé, que sea acogedor, no sé, o sea, cada quien puede escoger un lugarcito especial, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, hago mi oración en la sala de mi casa. En la sala de mi casa tengo un pequeño altar donde tengo al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen de Guadalupe. Es como una chimenea, aunque no es verdadera, es eso como adorno una chimenea. Y ahí al pie de la chimenea tengo una alfombra. Y entonces yo puedo sentarme ahí en la alfombra y hacer oración como de una manera muy cómoda. A veces muchas personas piensan que tenemos que, no sé, o sea, tener una posición de rodillas o para orar. No, o sea, lo importante es lo más importante es que nada del cuerpo te moleste, que estés cómodo, que sea un lugar donde no te van a distraer y que sea un lugar donde siempre ores para que en el momento que tú estés ahí ya sientas el ambiente de la oración, de la presencia de Dios. Entonces, bueno, este, para mí, desde el momento, cuando yo ya llevo la intención de hacer oración, desde el momento en que yo pongo un pie en la sala, en mi lugar de oración, yo ya siento que estoy pisando un lugar santo. Yo ya siento que estoy entrando en un lugar donde habita Dios. Y lo siento así porque pues es ahí donde siempre me encuentro con Él. Entonces, ya desde el momento que yo pongo un pie, yo siento como si fuera un santuario, donde la presencia de Dios real está allí. Yo ya siento que Él está esperándome, que tarde se le hace que yo entre. Yo ya voy con esa actitud desde el momento que ya voy para orar allí. Generalmente yo hago oración en las noches cuando ya mi esposo y mi niño ya se durmieron y que todo está en silencio. Me gusta tener
a como estar a media luz, como un poquito en la penumbra, como un poquito oscuro, pero con poquita lucecita. Y y, y entonces llego y me siento en el suelo frente a la imagen del Sagrado Corazón y de María. Y bueno, dependiendo de las etapas de mi vida, mi oración ha ido cambiando. Pero ahora les quiero compartir cómo es que yo entro en oración ahora, en el tiempo de ahora, porque ha sido diferente en cada etapa de mi vida. Pero hoy yo se me hace muy fácil entrar en la presencia de Dios rezando el rosario. Empiezo rezando Aves Marías, o sea, empiezo a rezar el rosario. Entonces empiezo a meditar los misterios y en el momento de meditar los misterios yo cierro mis ojos y, y claro que yo cuando empiezo a rezar el rosario yo ya me imagino que María está ahí frente a mí, mirándome con aquella ternura, con deseos de escucharme, con deseos de hablarme, con deseos de tomar en sus manos mi corazón. Y también me imagino a Jesús allí, frente a mí, escuchándome, dispuesto a escuchar todo lo que yo le quiero decir, pero también deseando hablarme. Entonces empiezo a rezar el rosario, empiezo a meditar los misterios y cuando empiezo con los misterios, yo me voy al tiempo de Jesús. Por ejemplo, si estamos meditando la anunciación, el momento de la anunciación, cuando María concibe a Jesús, pues yo me imagino, o sea, a mí se me olvida que estoy en mi casa. Yo como que me voy mentalmente al lugar donde estaba María, cuando se le apareció el ángel, y yo me imagino que yo estoy ahí con ella y que el ángel se aparece y empieza a hablarle a ella, pero yo estoy ahí. Y empiezo a dejar que fluya, que fluya, que fluya. Mientras estoy rezando las Aves Marías, mi pensamiento está como en esos tiempos. Y de repente el ángel empieza a hablarme también a mí y a decirme cosas que yo necesito saber o que Dios quiere que yo sepa, ¿no? Y entonces yo dejo que fluya y que fluya y que fluya. Y entonces llega un momento que tal vez hasta dejo de rezar el rosario porque ya estoy hablando con Dios, ya de manera más directa, más personal, porque ya estoy permitiendo que Él me hable a mí. Y en los diferentes misterios pues puede pasar de diferentes formas. Por ejemplo, les expliqué ahorita con María, ¿no? Pero puede pasar también con Jesús, por ejemplo, en el momento de los misterios luminosos, en las bodas de Caná. Y entonces yo me transporto a aquel tiempo, a aquel lugar, y me imagino sentada en la mesa de la fiesta y que aquí está Jesús por un lado de mí y que empezamos a platicar y entonces yo le dejo hablar, yo guardo silencio, lo miro, me empiezo a imaginar cómo es su rostro, cómo son sus ojos, cómo me mira él a mí, cómo tiene sus manos, cómo es su ropa, cómo es su olor, y cómo él con sus palabras empieza a dirigirse a mí. Y bueno, es muy bello porque de repente realmente Dios me está hablando y me empieza a decir cosas. Por ejemplo, les voy a compartir un día, una vez estábamos por preparar un retiro y era en la pandemia, entonces había muchas restricciones, ya ven, por lo de la pandemia. Y yo estaba en ese tiempo trabajando con niños, tenía un coro de niños, pero era muy restringido y teníamos que llenar muchos requisitos para poder trabajar con los niños, tener las vacunas. No todas las personas adultas tenían contacto con los niños, no podía una persona que no estaba vacunada, no podía tener contacto con los niños, bueno, muchas cosas. Entonces había una señora que quería ser parte del coro, pero ella no se había querido vacunar, entonces ella quería entrar al coro y yo
le pregunté al padre y el padre pues me dijo que no se permitía porque ella no estaba vacunada y no podía entrar en contacto con los niños. Entonces, con el dolor de mi corazón, pues yo le tuve que decir que no se podía, que podíamos esperar hasta que se pasara un poquito lo de la pandemia y que entonces era bienvenida. Bueno, para no hacer muy largo, cuando estábamos organizando el retiro, ella me habló un día y me dijo que ella quería participar del retiro y yo le dije que sí, al retiro sí podían asistir todas las personas. Entonces ella me contestó que si la íbamos a admitir o que si yo la iba a rechazar de nuevo. Y empezó a molestarme, empezó a hablarme con voz muy fuerte, a reclamarme porque no la había aceptado yo en el coro, a culparme de cosas que ya ni tenían que ver. O sea, ella se había quedado como muy enojada y en ese momento por la llamada por teléfono estaba sacando todo el coraje que tenía ofendiéndome. Estábamos como a 2 o 3 días del retiro y yo claramente vi que el enemigo estaba queriendo actuar ahí. Entonces, en la noche, como siempre, me fui a hacer mi oración a la sala y empecé a rezar el rosario. Me acuerdo que era martes y tocaban los misterios dolorosos. Y cuando llegamos al misterio de la coronación de espinas, se me hizo presente Jesús, pero era tan real, de una manera tan intensa. Lo miré como sentado en un banquito con su corona de espinas, con una capa color púrpura y sangrando su cabeza por las espinas y sufriendo mucho. Inclusive lo vi con su rostro hacia abajo, así, hacia abajo, y yo lo percibía sufriendo mucho, mucho. Y entonces yo le dije: Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Yo podía mirarlo, pero no con mis ojos del cuerpo, era con mis ojos interiores, pero era tan real que lo vuelvo a recordar y yo lo recuerdo como si lo hubiera visto con mis ojos del cuerpo. Y entonces él me contestó inmediatamente y me dijo: consuélame, consuélame. Me lo repitió 3 veces: consuélame. Yo lo abracé, lloré con él y pero en el momento no entendí cómo quería que lo consolara o a qué se estaba refiriendo. Yo no lo entendía, pero sabía que él me lo iba a hacer saber. Entonces, 2 días después, me parece, estaba rezando yo el rosario en línea, que lo rezábamos por el Facebook. Y entonces, al estar rezando el rosario, sentí en mi corazón que tenía que rezar por esta señora, que tenía que consolarla a ella, que ella tenía un corazón muy lastimado y que sobre todo había estado viviendo muchos rechazos de parte de nuestros hermanos en la iglesia y que entonces ella necesitaba ese consuelo, que era ese Cristo que estaba sufriendo. Pues se llegó el día del retiro y fue la primera que llegó ella, pero se sentó allá separada, allá aparte, en una silla, allá en un rincón, allá donde no estaban las sillas que habíamos acomodado para las personas que recibieran el retiro, ¿no? Ella se colocó allá como en la parte de atrás en un rincón. Y entonces yo me fui directamente con ella. Yo creo que ella pensó que yo iba a estar enojada con ella, que yo le iba a reclamar o que no sé qué pensó ella. Pero yo me levanté, fui y le di un abrazo y le dije que era bienvenida y que Dios la amaba y que Dios quería llenarle su corazón y sanarla. Tal fue el impacto que ella me abrazó y yo sentí que su abrazo de ella era tan limpio, tan sincero. Yo tenía mucho tiempo que nadie me abrazaba como ella me abrazó. Y entonces ahí fue un regalo muy hermoso porque al mismo tiempo que yo creo Dios la consoló a ella con el abrazo que yo le di, Dios me estaba consolando también a mí con el abrazo que ella me dio. Entonces, bueno, pues ese es nuestro Dios. Y así es entonces como yo oro. Es
tiene mucho que ver la imaginación. O sea, ya desde el momento que vas al lugar, a tu rinconcito de oración, ya tú te vas imaginando en tu mente y en tu corazón que Dios está ahí presente. Y te lo puedes imaginar vestido con su túnica, no sé. O sea, cada quien puede imaginárselo como lo necesite imaginarlo, no lo sé. Y últimamente Dios me ha estado regalando, puedo estar hablando con Dios Padre, porque he sentido que Él quiere revelarme su misericordia, que Él quiere revelarme cuán grande es ese amor por nosotros, que Él quiere y le urge que sepamos que nos ama tanto, 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 que no desea el sufrimiento para nosotros, que nos quiere quitar el sufrimiento. Y el Señor me ha estado regalando sanación interior, mucha sanación interior. Entonces, yo voy y me siento, digo, la mayoría de las veces he estado empezando con el rosario, pero hay otras veces que voy, me siento allí frente al altarcito que tengo y hablo con él. Yo me lo imagino parado frente a mí como un Dios lleno de amor, que me mira con una ternura indescriptible y que deseoso, así lo miro a él, deseoso de mostrarme su corazón y deseoso de que yo cambie la idea que tengo de él, la idea equivocada que tengo de él. Y él quiere que yo me dé cuenta que ningún pecado, ninguna enfermedad, ningún error, ningún defecto, ninguna preocupación son más grandes que su amor. Y me lo ha estado repitiendo muchos días y mostrándome su misericordia y me abraza y me consuela. Y entonces yo aprovecho y le cuento lo que me preocupa, lo que me aflige, las cosas que mi corazón traen ahí y se las entrego. Y él me consuela, me abraza, me responde. Ahora, muchas personas dicen, pero ¿cómo te responde? ¿Cómo? O sea, ¿cómo escuchas la voz de Dios? Bueno, esto no es fácil de explicar, pero es que si tú llegas a hacer oración y nada más le estás pidiendo y pidiendo y hablando y hablando y hablando y no lo dejas hablar, pues es un poquito complicado. O sea, tenemos que llegar y decirle, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, o sea, te pertenezco, soy tuya, háblame, dime lo que tú me quieras decir. Y guardamos silencio, pero en ese silencio entra mucho la imaginación. Imagínate lo que está frente a ti, que está a punto de hablarte, pues que tiene ojos, boca, nariz, o sea, brazos para abrazarte, boca para hablarte. Y hay personas que no se pueden imaginar como de manera visual, pero puedes imaginarte, puedes usar tu imaginación del olfato o del tacto, cómo pudieras sentir las manos de Dios. Yo muy seguido me imagino que Jesús toma mis manos y entonces empiezo a imaginar cómo siento, cómo se siente la piel de Dios, cómo se siente que Él toque mi mano y que me habla. Y entonces puedes usar tus oídos imaginarios y empezar a escuchar la voz de Dios. ¿Qué te diría Jesús en este momento, en esta situación, en esta preocupación, en esta enfermedad? ¿Qué te diría en ese momento Jesús? ¿Qué te quiere decir Jesús en ese momento? Tú pregúntatelo en el interior, Señor, ¿qué me quieres decir en esta situación? Y dejarlo que hable. Guardar silencio. Pero guardar silencio no es un silencio vacío, es un silencio de espera. Es un silencio en medio de la presencia de Dios. Y entonces Él te va a hablar. Él va a responder. A lo mejor al principio te va a decir una sola palabra. O al principio no vas a sentir nada ni escuchar nada. Pero si tú sigues yendo todos los días, va a llegar el momento en que vas a escuchar. Y te va a decir las cosas que necesita decirte. Por ejemplo,
Ya ahora es, o sea, fíjense una cosa, cuando uno ora todos los días, llega un momento que a veces de estar dormida, el Señor me despierta, me habla y me despierta. Yo estaba muy preocupada por mis papás que ya están grandes de edad y la verdad que yo tenía una angustia muy grande. Estaba ya con ellos y como que no me quería regresar acá a Chicago y estaba con una angustia muy grande. Dios mío, ¿cómo se van a quedar solos otra vez tan grandes de edad? Y entonces, bueno, ese día estaba dormida y de repente una voz me despertó y me dijo, yo lo puedo todo. Y yo sabía exactamente, lo escuché aquí en mi oído izquierdo, yo sabía exactamente que era la voz de Jesús, que me estaba diciendo, no tengas miedo, yo los voy a cuidar, yo lo puedo todo, no tengas miedo. Entonces empecé a llorar, sentí la presencia de Dios, sentí su amor, sentí su apoyo y le entregué mi angustia. Y entonces pude respirar una paz intensa y me quedé dormida muy tranquila. Entonces, pues bueno, inténtenlo. No sé si ayuda esto que yo les he dicho. Intenten tener ese contacto con Dios. Él está ahí dispuesto, Él está ansioso de hablarte. Está deseoso de que le demos esa oportunidad de hablarle y de escucharlo sobre todo. Porque lo que nosotros tenemos que decirle o pedirle, Él ya lo sabe. Pero nosotros no sabemos lo que Él nos quiere decir. Y entonces, bueno, últimamente estos días Él me ha estado despertando en la madrugada y me ha estado diciendo, quiero sanar varias cosas de tu pasado, desde tu niñez, desde el vientre de tu madre. Y entonces el Señor me estuvo revelando, aún en mi cama, me estuvo revelando cosas que mi mamá vivió cuando estaba esperándome, cuando me concibió, cuando me estaba esperando, cosas difíciles que ella vivió y que se pasaron a mí y que yo las había estado sufriendo. Y bueno, yo se me salieron las lágrimas y empecé a entregarle todo eso y el Señor me dijo que cuando mi madre me concibió, Él quedó enamorado de mí y que deseaba intensamente que yo naciera. Y experimenté que yo estaba en el vientre de mi madre, pero experimenté que todo lo que me rodeaba, todo alrededor era la presencia de Dios y que Él estaba protegiéndome para que yo naciera. Y fue muy sanador, fue muy fortalecedor en mi interior. Fue para mí una bendición muy especial. Bueno, pues por hoy termino de compartirles. Espero que ustedes se animen y tengan una experiencia así de oración con Dios, que lo busquen. El que busca encuentra, el que toca la puerta se le abre. Entonces, Él está ahí deseoso y claro que ahí está por supuesto presente el Espíritu Santo, pues Él es el que mueve nuestros corazones y el que facilita el camino para que se suscite ese encuentro entre Dios y nosotros. Entonces pidan Espíritu Santo, pídanlo. Yo también en mis oraciones pido al Espíritu Santo. Cada día es diferente la oración, cada día es no sé, es que es conforme va siendo inspirada por Dios. Entonces cada día es diferente. Y bueno, pues por hoy es todo lo que les voy a compartir. Yo creo que voy a hacer más videos hablando de mis experiencias para que si alguien les sirve y pueda tener ese encuentro con Dios, pues para mí sería muy precioso que a través de estos pequeños videos sencillos alguien pueda llegar a tener experiencias con Dios. Ok, que Dios les bendiga. Gracias, bye.